Vamos a entrar entonces a nuestro mensaje. Yo creo que seguimos creciendo en el entendimiento relacionado con lo que estamos viviendo, la hora en la que nosotros estamos y cómo esa restauración de la intimidad que el Señor habló desde comienzo de año redunda necesariamente en la restauración de la unidad en medio del pueblo y necesariamente entonces impacta y hay poder para que pueda haber cambios afuera. Eso es lo que estamos viviendo. Nosotros comenzamos hoy en la oración, en el tiempo de adoración, siendo guiados por el Espíritu Santo respecto a algo. Perdón, amigo, ¿me ayudas? Respecto a algo. Y es que sin una verdadera intimidad, nosotros no podemos hablar de unidad y mucho menos entonces de poder como pueblo de Dios. Por eso el Señor tan coherente nos llamó a restaurar nuestra intimidad, a tener verdadero encuentro con Él, conversación con Él, cara a cara. Y en eso estamos. Hace 8 días el Señor nos dijo: necesito que mi pueblo esté vigoroso, porque soy consciente y les he hablado de que lo que viene no es tarea sencilla, es de pulso. Esto no es del que corre. Esta carrera cristiana es del que resiste, del que puede avanzar a un paso firme a pesar de la adversidad. No se trata de correr, pero sí de avanzar. Y resulta que nos dijo que para que pudiésemos estar vigorosos, nuestras fuerzas no fueran menguadas, nuestra mirada levantada al cielo, ¿recuerdan? Nuestro diálogo interno de acuerdo con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Por eso la necesidad de transformarlo. Y también nos habló de esa necesidad de que resignifiquemos nuestro pasado y nuestro presente. No podemos estar pensando que todo está mal. No. El Señor está orando. Estoy en una espera. Pero esta espera dará su fruto. Y siguiendo en esta línea, he recibido de parte del Señor compartir hoy una reflexión en cuanto a la ejecución. Porque la demora fue que yo obedeciera al Señor y realizara la convocatoria a asamblea. Esa fue la demora. Y fue como si me hubieran metido en una licuadora y la hubieran prendido. Han sido 3 semanas de locura. ¿Quién más ha tenido 3 semanas de locura? Bueno, algunos están como yo. Y el Espíritu Santo durante estas 3 semanas en las que yo me sentía, Dios mío, entre todo lo que tenía que hacer, me decía: tú dale. Paso a paso. Ejecuta. Paso a paso. Cada día. Por eso, el mensaje de hoy se llama Ejecutando día a día. Nehemías 4, 13, 18. Téngalo allí. Lo vamos a leer en unos momentos, pero téngalo ahí. En tiempos tan acelerados como los que vivimos, en el que comenzó el lunes y ya estamos en domingo, al pestañear, lo más fácil o lo que nos sale natural es posponer, procrastinar. ¿Cómo nos cae de gorda esa palabra, cierto? Menos mal nos han enseñado a que nos caiga gorda. Nos tiene que caer gorda. No es bueno procrastinar.
Y resulta que la procrastinación no necesariamente tiene que ver con pereza, ¿sabe? No tiene que ver con desinterés. Muchas veces procrastinamos porque caemos en la trampa de creer que si no podemos ejecutar determinada tarea con el nivel de tranquilidad, de dedicación exclusiva que requiere, entonces mejor no lo hagamos. ¿Me estás entendiendo de lo que te digo? Yo tengo todavía, gracias a Dios, está pronto a pensionarse, pero todavía está uno de los mentores profesionales que Dios me ha permitido tener. Y siempre recordé una frase que cuando él la decía no la podía digerir por completo, pero con los añitos, yo estoy muy lejos de la pensión, eso sí quiero decirles, pero con los añitos la he ido entendiendo. Él siempre decía, es un alto ejecutivo, él siempre decía, a ver, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo, con esa mentalidad siempre del deber ser y de amar lo perfecto y de obsesionarme con las minucias, no terminaba de entenderlo. Ahora lo entiendo perfectamente. Tiene que ver con eso. A veces nosotros nos llenamos de tantas referencias de que se quiere hacer esto de tal manera que no tenga un defecto, que no tenga, y resulta que terminamos no haciéndolo. Es enemigo de hacer algo bueno el pretender hacerlo perfecto, el obsesionarnos con la perfección. Porque adicionalmente estamos bastante lejos de ser perfectos. A la final nunca podremos hacer nada perfecto. Hay que hacer las cosas, hacerlas bien, con conciencia, y el perfecto las perfecciona. Y ahí es donde entra ese mover de fe al que estamos siendo llamados. Nosotros tenemos que convertirnos en verdaderos ejecutores día a día. Dígale al de al lado, yo voy a ser un ejecutor. 1A. Ejecutor. Que lleve a ejecución, que cumpla con lo que tiene encomendado. Y qué tremendo es entender que eso no es algo para el final de la vida ni dentro de la ejecución de en un año, eso es diario. Hay una ejecución diaria esperando por nosotros. Y cuando no la llevamos a cabo, se fue el día. Y ese no va a regresar. Nuestro tiempo es corto. Y tenemos que aprender. Eclesiastés 9:10 en la primera parte dice, todo lo que te viniera a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Entonces la Biblia, el Señor es tan hermoso, es tan liberador, porque Él nos está diciendo, lo que te venga a la mano a hacer, lo que tú puedas hacer, lo que sea posible para ti, hazlo. Hazlo según tus fuerzas, con todas tus fuerzas. Lo que tú puedes hacer, lo que te es posible. Y entramos en esta dimensión espiritual en la que entendemos que es que nosotros ni somos perfectos ni podemos hacer lo imposible. Es más, tenemos un Dios que nos deja claro no solamente que Él hace lo imposible, sino que Él dice en Jeremías 32:27, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Mire esta pregunta retórica tan espectacular. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? O sea, ven, te aclaro. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. Yo hice todo. Ven, te pregunto algo. ¿Algo me quedará difícil? Mira el universo. ¿Crees que algo me quede difícil? Y en esa verdad,
un ejecutor tiene que descansar. Yo hago lo que me es posible y lo hago de la mejor manera. Y de ahí, vaya, está el que hace lo imposible. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros no ejecutamos porque sin darnos cuenta nos hemos impuesto tareas que no son de nosotros, son imposibles. Usted no puede lograr que otra persona se convierta. Usted no puede lograr que otra persona tenga un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Usted puede lograr eso? Usted eso no lo puede lograr. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué le es posible? ¿Qué más le es posible? Me gusta, Thais. ¿Qué le es posible? Orar. Pero ¿qué también me es posible? Portar el Espíritu Santo, dar testimonio, ser yo un lleno del Espíritu. Que cuando el cliente, la clienta está al lado mío, ella no sabe, pero está al lado del Espíritu Santo. Procurar la llenura del Espíritu Santo. Ya yo lo conozco, Él habita en mí. Yo procuro estar lleno, estar cerca de Él, escuchar su voz, llenarme de su presencia, vivir en santidad. Entonces, deja de imponerte aquello que no te corresponde. Eso hará tus días ineficaces. Hay mucho de lo que sí te puedes ocupar que hace parte de tu rol y lo estás dejando abandonado por tener la mirada en aquello en lo que tú no tienes mayor posibilidad de intervenir. ¿Estás conmigo? Yo creo que a muchos Dios nos está diciendo, deja de estar sufriendo por el proceso del otro. Intercede con un corazón verdadero y sé testimonio, que del resto yo me encargo. Ahora, les conté que vamos a leer Nehemías 4, del 13 al 18. Resulta que rápidamente le voy a contar, este personaje, Nehemías, es un personaje bíblico extraordinario. Es considerado el modelo 1A del liderazgo después de Cristo. No hay líder como Jesús. Pero Nehemías es aquel del Antiguo Testamento que es la representación de un líder como Jesús. Y fue copero, imagínense algo tan cotidiano dentro del palacio del rey de Persia. Él era quien probaba el alimento antes de que él lo comiera. Y tuvo tanto favor, tuvo tanto gracia con él, que le permitió regresar con ayuda incluso de su gobierno al pueblo del cual él había salido, a guiar, a dirigir una restauración. Él vivía dolido porque le llegaron las noticias de la devastación en que quedó Jerusalén luego de la cautividad babilónica. Y el rey le dice, ok, yo te veo desmejorado. Y él le cuenta y le dice, ¿quieres ir? Ve. Y este hombre ungido por Dios, líder, como pocos en la Biblia, un estratega, un visionario, va. Y resulta que Nehemías nos enseña de lo que es un día a día con objetivo, un día a día con propósito, un día a día con efectividad. De eso nos enseña Nehemías. Porque nosotros estamos, ¿sabe? Cayendo en la trampa, estamos perdiendo los días. Cuando uno pierde los días, pierde los meses, pierde los años, pierde la vida. Tú no puedes perder un día. Tú no puedes perder un día.
cada día de nosotros tiene que ser un día de ejecución en nuestro propósito. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos sabemos que se nos pueden pasar años sin rumbo? Lee conmigo ahora sí. Nehemías 4 del 13 al 18. ¿Estás ahí? Listo. Entonces, bueno, antes de leer le voy a decir que él ya hizo una inspección de cómo estaba Jerusalén, ya llegó, hizo una inspección, sacó un diagnóstico, líder, sacó un diagnóstico, distribuyó tareas, vio cómo es que se va a hacer esto, porque hay que restaurar los muros, hay que restaurar las murallas, todo esto está caído, se comienza por aquí, se termina por allá, ya hay un plan, ya hay un diseño que comenzó a ejecutarse. Y luego de que comenzó a ejecutarse, pasaron cosas. Y entonces, por eso, este versículo comienza así. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Varias cosas acá. Usted está leyendo como así que enemigos, pero si él regresó fue a restaurar. ¿De qué enemigos está hablando? Resulta que usted va a ser juicioso y va a leer ese contexto. Cuando van a restaurar, el gobernador de Samaria, llamado Sanbalat, se enojó mucho. Samaria, capital de Asiria, y pertenecía a ese reino que los había destruido, y se enojó de ver que venía ahora un pueblo junto con Nehemías a restaurar, a levantar lo que ellos habían destruido años atrás. Y hubo mucho enojo, por eso dice nuestros enemigos. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos comenzaron a hacer algo. Les leí Nehemías 4, ¿de qué versículo? Pero ahora me voy a ir antes. Y me voy a leer del 1 al 6, pero del mismo. Capítulo 4, 1 al 6. Y dice: cuando oyó Sanbalat, ¿quién es Sanbalat? Que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán un día. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad,
ni su pecado se ha borrado delante de ti, que se airaron contra los que edificaban. Versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Y ahora lea conmigo la frase que viene. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y entonces hoy vamos a reflexionar solo con 2 consejos. ¿Tú quieres ser un ejecutor día a día? ¿Quieres ser un ejecutor de tu propósito día a día? El Espíritu Santo me ha venido diciendo, bueno, Lorena, cuida tu ánimo. Cuida tu ánimo. Aquel que no cuida su ánimo es de doble ánimo. Y aquel que es de doble ánimo, ¿qué dice la Biblia? Es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué dice después? Ay, no, es que es tan fuerte que lo olvidamos. No los vomita. Pero de tales no recibirán nada del Señor. ¿Se da cuenta cómo funciona el cerebro? Nosotros esa parte, ¿cómo hacemos para mochar siempre? No sé cómo hacemos. Pero a los que aman a Dios, lo hablamos hace 8 días, todas las excusas le llevan para bien. Ya. Coma conforme al propósito al que fueron llamados, gracias. Pero nosotros necesitamos por eso inquirir en la palabra, porque nuestro cerebro nos juega esas jugadas. Y resulta que la inconstancia hace que no se alcance la promesa, que no se alcance el propósito, que no se manifieste el plan, la gloria, no se ejecute. Y la inconstancia proviene de un ánimo insano. Y el diablo lo sabe. Estás aquí. Cuida tu ánimo. Cuida tu ánimo. Mire, el pasaje es tan claro. Nehemías es espectacular porque es el mismo autor, o sea, él escribió su propio libro, él está contando la propia historia. Y él dice, ¿saben? Terminamos hasta la mitad si esa gente estaba que nos decía de todo. Con eso es que van a salir. Después del templo de Salomón, con esa grandeza, con esos leones forrados, y van a salir ustedes con ese muro. Se monta una zorra y se los tumba. No van a terminar, dejen de estar jugando, no pierdan su tiempo. Y él reaccionó. Después vamos a ver esa otra vuelta. Se da cuenta que él reaccionó, pero fue contundente. Al final dijo, y terminamos. El muro lo terminamos, la muralla por la mitad. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A contrario, sensu, cuando el pueblo no tiene ánimo, no trabaja. No cumple la visión, no se cumple el objetivo. Por eso el diablo viene por nuestro ánimo. Ay. El diablo viene por tu ánimo cada día de tu vida. Por eso es que nosotros nos levantamos. Pass on love. Hoy va a ser un día lleno de amor. Mi amor, toma el cafecito. Oiga, le estoy trayendo el café y no es capaz de decir ni las gracias. El ánimo. Porque apenas te toque, te cambie el ánimo, ya cambió tu día. Y se ganó un día. Y de día en día te robo tu propósito, te robo tu vida. ¡Ojo! Porque tenemos un propósito tremendo, ¿lo tenemos? ¿Tú estás sintonizado? Yo he gastado mucha palabra, una agüita, por favor. Sintonizándome y sintonizándonos con el propósito. No nos debemos robar ni un día. Porque, ¿saben? Esto es ya. Yo siento que tengo
pedacito de mi mamá acá. Ella sabe esto. Los que han vivido más que nosotros, muchos, gracias a Dios, han llegado a este entendimiento y cuidan su ánimo. Y por eso es que a uno le da una rabia cuando le dicen, ay, nena, no te vayas a dejar el día, mami. Ya, deja pasar. Pero ¿cómo voy a dejar? Ay, hija. ¿Cierto? Ya saben. Saben que por una cosita así, el día se puede perder. Y resulta que la palabra ánimo viene del origen latín animus. Y qué tremendo, porque deriva del vocablo griego soplo. ¡Wow! Usted sabe qué símbolo el soplo, ¿no? O sea, cuando nosotros nos dejamos contaminar nuestro ánimo, nos estamos dejando contristar el Espíritu Santo que hay en nosotros. Aliento, soplo. Sí, respiremos. Yo también necesito. Los que viven conmigo saben a qué estoy hablando. Que no somos perfectos. Y el Señor nos dice, cuiden su ánimo. Porque también se usa esta palabra para definir la energía, el esfuerzo, la voluntad, el valor. Todo eso se afecta. Todo, nuestra energía se afecta. Nuestro deseo, la fuerza de hacer, la propia voluntad. Ay, yo quería y ya no quiero. Por cuenta de que el ánimo me fue contaminado. Entonces, vamos a ser muy sinceros. Si todo un ejército se desanimaba todos los días, ¿recuerdan David y Goliat? El ejército de Israel, del Dios viviente, desanimados, sin ánimo, por cuenta de un gigante, de un solo hombre, que esa era la tarea que hacía. Él hacía su tarea en ese valle todos los días. Él salía y decía, ay, mándenme, son todos unos cobardes, saben que los va a destruir a todos, manden a uno, pero por lo menos pero manden a alguien, pues sean serios. Y estos hombres desanimados se dejaron robar 40 días. Hombres fuertes, entrenados en guerra, pero lo más importante, con el respaldo del único Dios viviente. Pero hubo uno que no se comió el cuento. Hubo uno, y casualmente el más pequeño. A Dios le encanta hacer esto con el más pequeño. Yo soy grande físicamente, pero no soy pequeña. Sí. Y resulta que hubo uno que supo cuidar su ánimo. Ninguno, ni el rey, ni su consejero, ni sus generales, ni sus capitanes supieron cuidar su ánimo para cumplir su propósito de destruir a los filisteos. Pero hubo un chiquitín que supo cuidar su ánimo. Y cuando llegó y escuchó, ¿qué hizo David? Y ese es lo que hoy el Señor dice, cuida tu ánimo, ¿sabes? David, por medio de la fe, lo que hizo fue profetizar en el nombre de Jehová. Él cuidó su ánimo profetizando. No me puede decir que un muchachito de 16 años viendo semejante cosa no iba a sentirse intimidado. No, pues tendría que no ser humano. Era un gigante.
Pero este hombre profetizó, usó la palabra de Dios. Él dijo, pero ¿quién es este incircunciso? Él está diciendo que es lo máximo, pero la Biblia dice que es un incircunciso. La historia dice que no es judío, que no proviene del linaje de Abraham, es un filisteo. ¿Quién es este incircunciso? Identidad, carácter de Dios. ¿Quién es este para levantarse contra el ejército del único Dios viviente? Si estás conmigo, ¿quieres cuidar tu ánimo? Amado, profetiza. ¿Qué es profetizar? Es sacar la palabra de Dios, declararla en tu vida, en lo práctico, en tu situación, por lo que tú estás pasando. Lore, es que profetizar no es entonces que yo vea el futuro y la adivine. No, tengo la boca de aquí a aquí. Claro que en medio de la profecía puede haber palabra de Dios en cuanto al plan, al futuro. Pero ya hemos dicho, pasado, presente, es voz de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Profetízalo. Fracasarás. Yo soy más que vencedora por medio de aquel que me amó. Profetízalo, escríbelo y decláralo. Porque eso hizo David. David se lo dijo a él. ¿Recuerdan cuando están en el campo? ¿Recuerdas el lepro? Mire, David es David, pero créame, David era el más vil y menospreciado. O sea que usted y yo en Cristo podemos disfrutar de este poder. Él le profetizó de la muerte. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que cuando él vio a Goliat, Goliat le dijo, ahora sí fue la tapa de la cajeta. Me mandaron a un chiquitín con palos. Ahora sí, esto, apague y vámonos. Para esto fue que dio el gran ejército ese. Y cuando él va caminando, amo este pasaje, él va profetizando y dice, te voy a decir lo que va a pasar contigo. Hoy te voy a vencer. Hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy la voy a... O sea, y fue lo que hizo. Pero lo profetizó. Ahí sí, en el nombre de Dios, habló lo que habría de pasar, sustentado en la promesa de Dios. Si no hacemos eso, ¿cómo nosotros no cuidaremos nuestro ánimo? Porque lo que estamos escuchando comenzará a minar nuestro ánimo. El enemigo, no puedes, eres un fracasado, ya eso te salió mal, esto va a ser peor. Ya se ve que la cosa está más complicada. Si antes no había sido tan difícil, igual te fue mal. Ahora, ¿cómo va a ser? No. ¿Qué vamos a hacer? Profetice. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Y ahí está en el pasaje. Oró. Pero cómo cuidó su ánimo. Llegó Sanbalat y ahí dice también que la monita estaba, mejor dicho, no lleva quien no burlarse de ellos cuando estaban haciendo la reconstrucción. Y lo leí. Nehemías fue y le dijo al Señor, óyelos. Óyelos. No se están menospreciando. Lleve su causa al rey, llévesela. Mira, estamos haciendo tu voluntad y ellos se están burlando. Caiga esa burla sobre ellos. ¿Tú cómo cuidas tu ánimo?
Porque, sabes, resbalamos y caemos, pero antes de resbalar y caer, perdimos el ánimo. Ganamos cuando sabemos mantenerlos, lo cuidamos en oración, apegándonos a la palabra, profetizándola. Yo quisiera ver sus habitaciones llenas de sus promesas, sus casas, su mano, su celular. Es la única manera que usted cuide su ánimo. Yo la tengo, ¿recuerdan? Esto fue una instrucción y ahí está. Y tengo mis días y mis momentos y mi batalla. Pero como tengo, esto parece la extensión, ¿cierto?, de la mano. Voy a hacer una llamada y lo miro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¡Wow! Andará, oh Jehová, bajo la luz de tu rostro. Yo soy bienaventurada. Yo soy bienaventurada. Yo soy bienaventurada. Tú me has enseñado a aclamar tu nombre y yo andaré siempre bajo tu luz. Profetizo. Profetice. Y lo segundo, muy claro, Nehemías, en ese capítulo 4, cuando leímos del versículo 15 al 18, él dijo, voy a leer puntualmente, en el versículo 15, y cuando oyeron nuestros enemigos, lea conmigo, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y ahí contó desde aquel día, entonces los siervos hacían esto, los otros hacían aquello, entonces con la espada, entonces con una mano. ¿Ya están conmigo? Pero dijo, cuando oyeron nuestros enemigos, ¿qué? Te estoy diciendo que cuides tu ánimo, que publiques, porque te sirve para ti, pero también avergüenza a tu enemigo. Exponer el fracaso de Satanás es bíblico, porque la Biblia lo dice. Que toda esa acta de decretos que estaba en contra de nosotros fue clavada públicamente en la cruz. Él fue avergonzado. Y tú tienes que aprender. Y yo tengo que aprender a entender el ataque y a tener estrategia. Por eso dice, anda, cuando el enemigo ya se la pilló. Eso es lo que está diciendo. Cuando el enemigo se dio cuenta que nosotros entendimos cuál era el chiste, venirnos a desanimar, porque como no nos podían destruir, no podían tocarnos, había orden del rey, yo podía estar ahí edificando. La única carta que tenían era que ellos mismos desistieran de edificar por alguna razón. Por eso, la única carta que el enemigo se está jugando contigo y conmigo es que nos autosaboteemos nuestro proceso de victoria. Y por eso el desánimo es un jockey. Cuando él puede sacar el jockey, ya sabe, pero la Biblia dice, cuando nuestros enemigos supieron que ya lo habíamos entendido, quedaron paralizados. Ya que más se van a inventar. Comenzando porque tu enemigo, mi enemigo es el mismo, Satanás, y es absolutamente incapaz de crear. Él solo imita mal además. Eso hace que tú y yo podamos entender sin tanta dificultad, créeme, cuáles son sus estrategias para detenernos. La que uso contigo es diferente a la que uso contigo. La que usa contigo es diferente a la que usa contigo. Pero no es nada difícil que tú la detectes. Porque además siempre es la misma.
por diferentes laditos, pero la misma. ¿Tú sabes que es así, cierto? Se disfraza, pero el trabajo es el mismo. Y resulta que él dice, cuando ellos vieron que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, quiero decirte que cuando tú y yo nos desanimamos, que cuando tú y yo no proclamamos, que cuando tú y yo no profetizamos lo que somos en el Señor, es porque hemos adoptado el consejo del enemigo. Por eso es que dice, y que Dios había que desbaratado el consejo de ellos. Ellos venían hablando, dando un consejo adverso. Pero cuando entendimos cuál era el consejo, entonces Dios lo desbarató. Aló. Tremendo. Cumpla su asignación diaria, cada día anule el maldito consejo de Satanás. Esto es cada día. Una ejecución diaria. Nehemías fue tremendo en esto porque usted ve cómo nos enseñó. Él dice, ¿sabe? Nos preparamos. A partir de ese día, entonces, ¿qué pasó? Yo tomé acción, yo cogí la mitad de mis siervos, la mitad de los siervos trabajaba ahí edificando, la otra mitad estaba en la jugada, lanzas, escudos, actué. Tú y yo vamos a tener que aprender no solamente a discernir la estrategia, sino a anticiparnos, a tener estrategias para anticiparnos a ella. Y ese es el segundo punto, anticípate. El Señor me viene enseñando esto de una manera muy práctica últimamente. Son cosas tan sencillas. Mire, Nehemías dice, yo les dije entonces, claro, edifiquemos el muro, pero espada en los lomos. Y más específicamente, con una mano edifiquen y con la otra tengan la espada. Estrategia. Y dice, además, ¿sabes qué? El que tocaba la trompeta, me lo puse ahí al ladito mío. No me le despegué. Estrategia. El atalaya. El que dice viene peligro. El que está con la visión más clara. El que está mirando desde arriba. Vamos a resumir. El consejero. El intercesor. El profeta. El pastor. ¿Estás conmigo? ¿Qué cosa más tremenda que somos un bocado para el enemigo cuando nos alejamos del que toca la trompeta? Y nos alejamos del que toca la trompeta porque nos raya que nos toque la trompeta. Porque queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, ir por donde vamos. ¿Y para qué te vas a poner a tocar esa trompeta? No va a pasar nada. Yo puedo, Dios me entiende. Dios conoce mi debilidad. Estoy desanimadito, desanimadita. Estoy cansadito, cansadita. Tengo derecho, me voy a chocholear. Y no me gusta tu trompeta. Y no me gusta tu trompeta. Es que el enemigo se da un bocado con nosotros. No te alejes de la trompeta. Si te está incomodando, deja, acéptala, sé humilde. A mí me ha costado, pero lo he aprendido. Y ya reconozco en mí mi dureza y mis propios enemigos, mi carne. Ya hasta me conozco. El pensamiento que se me viene cuando la trompeta me sonó y me quiero. Y digo, no, toca duro y yo me someto.
¿Sabes lo que te digo? Anticípate. Y está cerca de la trompeta. Amén. ¿Sabes? Para cumplir tu asignación diaria, tu pacto con Dios, vas a necesitar hacer varias pausas. Porque ejecución día a día no quiere decir activismo. De hecho, el activismo puede ser un gran enemigo de la ejecución. Nos llenamos de tantas cosas que no nos permiten ejecutar lo que tenemos que ejecutar. Y por eso, cada uno de nosotros va a tener que reconocer cuál va a ser su estrategia para hacer una pausa, conectarse con su propósito, con su ejecución y llevarlo a cabo día a día. No te estoy diciendo una estrategia que vas a usar una vez a la semana. Te estoy diciendo una estrategia que vas a tener día a día. Yo tengo la mía. Algunos la conocen, yo la aconsejo. Yo sé muchas de Flavio. Y creo que ha sido un tiempo de descubrirlas. Mire, cosas tan sencillas. Le voy a decir una estrategia mía. Un baño de agua caliente cada noche. Programo, cierro mi día en ejecución y comienzo a programar el siguiente. Allí en el silencio, allí donde no está el corre-corre, la cosa, no. Acuérdate, necesitas cuidar tu ánimo. Y habrán cosas del día que vas a tener que depurar para cuidar tu ánimo. O si no, llévate eso del día anterior para el día siguiente y llévatelo del día siguiente para el otro día y yo te echo un cuento. Por eso es que la Biblia, es que el Señor todo nos los enseñó. Cuando le lavó los pies a los discípulos, también hablaba de eso. Hablaba del pecado y de cómo tenemos que estar en arrepentimiento y tenemos que estar limpios cada día para disfrutar de la parte que tenemos con Él. Pero eso también implica lavar nuestro ánimo. ¿Estás conmigo? Como un recomienzo. Por eso es que Él nos dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tienes la oportunidad de reiniciarte en la ejecución de tu propósito, en la ejecución de tu día a día. Reiníciate. Reiníciate, conéctate. Para otros será pintar, sembrar matas, no sé. Pero tenga estrategias que lo vuelvan al centro en Cristo. Obviamente esa también es una forma de adorar. ¿Usted cree que usted puede estar sembrando una mata y puede estar adorando al Señor? Hágalo. No quiero decir lo que estoy pensando con tu mirada chistosa, que pierdo. Hay cosas que no. No. Apartémonos más bien de las pantallas que nos roban tanto enfoque. Porque esto tiene que ser un proceso sin estímulos. Es interior. Es necesario. Escucha hoy. El camino que tenemos por delante es poderoso, es largo también, este pulso. Cuida tu ánimo. Anticípate al ataque. Ten estrategias de reconexión diarias con tu propósito y tu ejecución. Porque este es el momento en que los ejecutores día a día tocarán, tomarán, vivirán el cumplimiento de su promesa. Cierro con esto. Filipenses 4:12-14 dice:
porque Pablo es Pablo. ¿Cuántos amamos? A todos, pero realmente yo sé que me identifico tanto en tantas cosas con Pablo que Dios se ha placido en usar ese personaje bíblico, su historia, para ayudarme. Él dice, no que lo, es que él sabía que no que lo haya alcanzado ya. Don Genio lindo. Filipenses 4, 12, 14, él está hablando y él dice, mire, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, yo soy un siervo. Yo estoy ejecutando un propósito. Yo diariamente estoy haciendo una tarea trascendente, eterna. No que ya la haya alcanzado, no que yo sea perfecto, pero ¿saben? Cada día de mi vida, él dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Iglesia, haz la cosa que te toca día a día, hazla. Haz la cosa que te toca. Cada día trae su propio afán. Y dentro del propósito de Dios, cada día tú tienes que hacer algo. Hazlo. No tienes que estar haciendo todo. No tienes que ser perfecto. Pero tienes que ejecutar en tu día. Hazlo. Vive en conexión y hazlo. Porque dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perseguir su llamado cada día de la vida. No que seamos perfectos, pasamos por todos los estados, nos pasa de todo. No que lo hayamos alcanzado ya, podemos ir el camino, pero cada día. En estos tiempos de licuadora, arrancamos el lunes y por ahí nos vomitan. Acá nos trae el pez grande y nos vomita ya a la entrada el domingo. A uno a las 8 de la mañana, al otro a las 9 de la mañana. Tenemos el tiempo, nos conectamos, salimos, bueno, la tarde un poquito el almuerzo y agarra. Pero en medio de la licuadora yo escucho al Espíritu Santo decirme, haz lo de hoy. Haz lo de hoy. Cumple, ejecuta lo de hoy. Obvio, hay planeación, hay visión, todo eso va también es del Señor, pero usted sabe a qué me refiero. No se desligue de lo que le toca cada día en Cristo, porque eso va sumando y nos va llevando a avanzar y a proseguir en la meta. Amén. Levante su mano que quiero orar para sellar esta palabra, y también nos sirve tener actos físicos que hablen de lo que queremos, esperamos y creemos. Señor, yo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recibo, Señor, para mí y para toda esta casa, una nueva unción de ejecución. La capacidad de discernir nuestro estado de ánimo como nunca antes. La capacidad de autoexaminarnos y detectar cuál es el ataque y discernir cuál es la estrategia que tú nos has entregado, Señor. Padre, yo recibo en el nombre de Cristo la capacidad en ti, Espíritu Santo, la que le diste a Daniel,
para con sabiduría administrar sus días. La que le diste a David para con sabiduría tomar tu palabra y proclamarla, profetizarla, vivirla. La que le diste a Nehemías para ser un estratega efectivo día a día. Gracias, Señor. Creo firmemente que no solamente nos has confiado una tarea, sino que nos has entregado la porción de tu Espíritu para ejecutarla para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Recíbalo. Yo ya lo estoy recibiendo. Y aunque le pueda parecer extraño, también sé cuando estoy recibiendo, porque Dios me da señal. Y creo que nos está preparando para ser un pueblo ejecutor.